Hola, mi nombre es Sergio Nuño y soy consultor de Tecla para América Latina y el día de hoy vamos a hablar en este Tecla Tips sobre las herramientas de grúa para planificación de nuestro montaje. Primero, estas herramientas las podemos encontrar disponibles en Tecla Warehouse para su descarga y podemos empezar a utilizarlas de manera muy sencilla. Primero, nosotros podemos elegir una grúa que nosotros vamos a colocar y podemos seleccionar, por ejemplo, la posición en la que va a estar, la rotación del elemento y la posición de nuestro gancho. De esta manera ya tenemos una grúa conceptual. Nosotros también podríamos modificar dicha grúa conceptual y cambiarla, ajustarla. Podemos seleccionar dentro de las opciones disponibles para tener una torre grúa de componente personalizado, y además de la torre grúa podemos tener grúas móviles y podemos tener grúas con oruga, dependiendo de qué es lo que necesitemos. Podemos editar esta misma grúa y aquí podemos elegir exactamente el tipo de grúa que vamos a estar utilizando de acuerdo a nuestras necesidades, al elemento que más se adapte al proyecto o cualquiera que sea la razón por la que elijamos un tipo. Podemos elegir o crear nuestra gráfica con las capacidades de la grúa a partir de los radios y a partir de los pesos de las piezas disponibles. Entonces nosotros aquí tenemos una gráfica de capacidad a partir de radios y longitudes. También podemos controlar las velocidades de elevación, las velocidades de izaje, y podemos definir a partir de estos pesos máximos y mínimos las velocidades que se van a llevar para poder mover cada una de estas piezas, también velocidad de movimiento horizontal del gancho y la velocidad de rotación de la grúa. Como les comentaba, nosotros podemos aquí elegir cuál va a ser el elemento, si queremos utilizar un componente personalizado de ejemplo o alguna librería disponible, por ejemplo, de Warehouse de SketchUp o alguna librería propia de nuestro proveedor de las grúas, para ser lo más fieles a nuestra realidad. Podemos cambiar también aquí el color que vamos a tener dentro de nuestra grúa para definir las secuencias, y si tenemos varias grúas trabajando a la vez, pues poder definir cuál es cuál o en qué secuencia pertenece cada uno de los elementos. Podemos elegir también el sistema de ganchos o el sistema de izaje que vamos a utilizar, si es con una cadena, si es con una columna o si es con una viga de izaje. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Podemos ver también, si queremos revisar el cilindro o el radio de acción de nuestra grúa, podemos generarlo y modificarlo. Y aquí se muestra. Vamos a ocultarlo para que sea más sencillo y podemos trabajar no solamente con una, sino con varias grúas a la vez. Entonces podemos crear una nueva grúa, una grúa móvil tal vez. Podemos seleccionar en qué punto la vamos a tener, definir de igual manera la rotación y dónde va a estar nuestro gancho. Aquí tenemos nuestra grúa y a lo mejor esta grúa yo no la quiero de color azul, sino que a lo mejor un color amarillo, por ejemplo, y a lo mejor yo lo quiero, en vez de con una viga de izaje, con una columna o con una cadena. Vamos a colocar la opción de cadena y ahora sí vamos a empezar a trabajar con ambas grúas dentro de nuestra herramienta de planeación de montaje. Vamos a seleccionar nuestro botón de Open Crane Tool o vamos a darle clic al elemento en las aplicaciones y componentes. Aquí ahora vemos nuestras dos grúas que estamos trabajando. Vamos a cerrar. Vemos las dos grúas
cuáles son igual los radios de acción, la localización de las grúas dentro del modelo, duraciones totales que ahorita no están pobladas porque no tenemos elementos que utilizar dentro de dichas grúas, y podemos seleccionar, por ejemplo, para la grúa torre, empezar a montar nuestros elementos prefabricados. Vamos a pensar que vamos a hacer el montaje tanto de acero como de los muros precolados, y vamos a hacer ahora la selección de todos nuestros muros para proceder a su montaje. Asignamos a la torre grúa. Aquí tenemos todos nuestros muros y aquí nos aparecen algunos que exceden la capacidad de carga a la capacidad de peso, y vemos cómo la duración de las piezas, aunque son similares, van cambiando a partir de los elementos que estamos moviendo y a partir de su posición. Entonces nosotros aquí vemos que el peso del elemento ha sido excedido. También nosotros podemos definir dónde están nuestros puntos donde vamos a recoger el material, o donde está, digamos, descargándose dicho material. Entonces podemos tener un punto o varios puntos, y dependiendo de la grúa que estemos utilizando, definir los puntos para que a partir de ahí también se tome en cuenta la maniobra del izaje y del montaje. Podemos editar aquí, por ejemplo, cuáles son esos puntos de suministro. Tenemos ambos, 1 y 2. Vamos a utilizar el material 1 para la grúa móvil y el número 2 para la grúa torre. También vemos aquí que efectivamente podemos editar el tipo de elemento o el tipo de sistema de izaje, y podemos revisar, por ejemplo, para la cadena, cuál es la longitud de la cadena, el ángulo que debemos respetar, el peso adicional que vamos a tener por este sistema, y no solo para la cadena, sino también para las vigas de izaje y para las columnas que nosotros también podamos utilizar. Vamos a regresar por acá, y una vez que ya tenemos asignados estos elementos, podemos seleccionar todos en el modelo, tal vez por ejemplo ocultarlos, y ahora asignar la estructura de acero para nuestra grúa móvil. Entonces podemos empezar a seleccionar nuestras columnas, también las vigas que harán parte de nuestro marco, y las asignaremos a la grúa móvil. Aquí tenemos, por ejemplo, que varias piezas están fuera del rango horizontal y por eso no cumplen, pero el radio de utilización es bajo. Entonces nosotros podemos cambiar o mover la posición de esta grúa para que sí sea capaz de montar todos los elementos. Entonces vamos a acercarla un poquito más. Y vemos que en esta posición, por ejemplo, ya está pudiendo montar todo. Podemos elegir, a lo mejor aquí estamos demasiado cerca, podemos movernos un poco más hacia la derecha, y vemos cómo se va ajustando automáticamente, y nosotros podemos hacer una simulación. Podemos seleccionar, por ejemplo, los elementos y revisar la simulación de qué color les toca, colorizarlo por grúa o por radio de utilización de los elementos. Como todo está pasando, estamos de un color verde. Si a lo mejor vamos a los elementos de la grúa torre, a lo mejor allí es más sencillo ver cómo esta colorización afecta a todos nuestros elementos. Vamos a redibujar la vista y que aparezca todo. Y ahora sí, para estos muros vamos a colorizarlos por el radio de utilización, y vemos que a partir del eje 3 ya no es suficiente la capacidad de la grúa.
Entonces, de la misma manera, tal vez pudiéramos mover la grúa a una posición un poquito más cercana y revisar si con esto es suficiente para trabajar ambos elementos. Vamos a expandir la vista y vemos que ahora el eje número 3, del 3 al 4, ya se están pudiendo montar con esta nueva configuración. Y de esta manera podemos revisar cuáles son los radios con respecto a la capacidad de la grúa. Aquí tal vez todavía nos falta mover un poquito el elemento, o si no es posible tenerlo ahí, contemplar una grúa de mayor capacidad, que eso pues lo podemos revisar aquí mismo en la opción de edición de grúas, y a partir de nuestra grúa móvil o de nuestra grúa torre, dependiendo del caso, definir a lo mejor una de capacidad mayor, cambiar a lo mejor las velocidades en caso de que estas no se ajusten a las de mi proveedor, para tener el análisis lo más refinado y lo más preciso posible para nuestras tareas de montaje. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que este Tecla Tips les sea de mucha utilidad. Por favor, síganos en nuestro canal de YouTube para más actualizaciones y déjenos comentarios para saber qué herramientas o qué tips les gustaría conocer para futuras entregas. Muchas gracias.